Y yo les voy a presentar a nuestro ponente de hoy. Les escribí en la mañana un poquito de él, que iba a ser nuestro moderador y que iba a estar aquí todas las sesiones. Y bueno, su nombre es José Luis Íñiguez, está aquí atrás parado. Es un sacerdote diocesano que es profesor en la UP de Antropología Teológica. Es un profesor de matrimonio en el Instituto Juan Pablo II y de Antropología del Misterio Nupcial y Síntesis Teológica en el Seminario de Guadalajara. Le va a la América, que le parecía muy importante compartirles sus preferencias de fútbol y que ayer le ganó al Atlas para que nadie le eche carrilla. Y bueno, sus temas de interés son el lenguaje del cuerpo humano como signo sacramental del matrimonio. Entonces, pues bueno, les dejo aquí con el padre José Luis, que es un crack, y sé que les va a dar una súper plática el día de hoy. Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Voy a comenzar leyendo la Sagrada Escritura desde el teléfono. Voy a citar el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, que es conocido como el discurso del pan de vida. Jesús les respondió: en verdad os digo que vosotros me buscáis no por haber visto los signos, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo confirmó Dios Padre con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. Le dijeron: ¿y qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obras realizas tú? Nuestros padres comieron en el desierto el maná, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Les respondió Jesús: en verdad os digo que Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron ellos. Jesús les respondió: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Los judíos entonces comenzaron a murmurar de Él por haber dicho: yo soy el pan del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, de quien conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice: he bajado del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, y a ese yo lo resucitaré en el último día. En verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto del maná y murieron. Este es el pan bajado del cielo, para que si alguien lo come no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Pues vamos a hablar de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y tenemos que hacer primero una distinción. La primera distinción es saber en dónde nos movemos. Si nos movemos en un plano de orden natural o nos movemos en un plano de orden de la gracia. Merece la pena la distinción, porque si no distinguimos, corremos el riesgo de querer interpretar todo a través del método histórico o del método de las leyes positivas. Si lo hacemos así, podemos no concluir las cosas,
son dos órdenes distintos: el orden de lo creado y el orden de la gracia. Aunque lo creado viene de la gracia, que entendemos la gracia como la acción trinitaria, la acción de Dios. Eso es la gracia. Comenzando con esto decimos, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa la presencia? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa presencia? ¿Y qué es la Eucaristía? Ya hay algunos datos y testimonios bastante interesantes que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es un camino de preparación. Digamos que los libros del Antiguo Testamento, los 46 libros del Antiguo Testamento, vienen incoando lo que vendrá en cumplimiento en el Nuevo Testamento. Se viene incoando una presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Pero ¿cómo comienza? Primero, haciendo un brevísimo repaso del Antiguo Testamento. Dios, YHWH, Yahvé, elige a un hombre para ser su pueblo. Pero no solamente lo elige para hacer, lo elige y lo acompaña. Hay presencia de Yahvé, la presencia que va caminando con algunos, que después estos algunos pueden ser profetas, pueden ser patriarcas, pueden ser jueces. Acercan esa presencia de Yahvé al resto del pueblo. Cuando Dios le va pidiendo a los patriarcas y a los profetas que el pueblo le obedezca, busca las maneras simbólicas de quedarse en su pueblo. Una de ellas, el Arca de la Alianza. Signo de la presencia de Yahvé, signo de fortaleza. El Arca de la Alianza que va acompañando a un pueblo que va en camino, porque el pueblo de Israel es un pueblo nómada, no es un pueblo establecido del principio, es un pueblo caminante. Camina porque va buscando una tierra prometida. No está ubicado, ni estancado, ni localizado. Es un pueblo que camina. ¿Y por qué es un pueblo que camina? Necesita preceptos para no perderse con los pueblos que son mayores. Por eso necesita 637 preceptos menores. Para no perder la identidad. Porque si pierde la identidad, entonces se vuelve un pueblo idólatra. Como los pueblos que circundaban toda esta zona. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. El símbolo del Arca de la Alianza, ¿qué contenía? Esa Arca de la Alianza que el mismo Yahvé pide que fuera hecha de alguna manera y lo especifica, ¿qué contenía? No me voy a detener en esas especificaciones, pero sí en lo que contiene el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza contiene tres cosas particularmente. La primera cosa que contiene el Arca de la Alianza es la vara de Aarón. Y la vara de Aarón es el signo sacerdotal de Aarón, que va acompañando también al pueblo a la tierra prometida, que no entra Moisés, pero que sí entran estos. No solo la vara de Aarón, ¿qué más lleva? Las tablas de la ley que Dios revelará a Moisés en el Horeb. Y esas tablas de la ley son el decálogo o los 10 mandamientos. Una palabra de Dios que se vuelve imperativo. ¿Y qué más contiene el Arca de la Alianza? El maná, el pan consagrado. Estos tres elementos en el Arca de la Alianza son símbolo de la presencia de Yahvé con su pueblo. Continúa el pueblo de Israel esperando las promesas de Yahvé, esperando la salvación, esperando contemplar el rostro de Dios. Ese rostro de Dios se va a antropomorfizar. Poco antes de llegar al Nuevo Testamento, les digo que ya en el Antiguo hay teofanías. ¿Alguien sabe qué es una teofanía? Manifestación de Dios. La zarza ardiendo, ¿se acuerdan de ese pasaje?
son manifestaciones de Dios, son teofanías. Pero también hay un elemento muy particular que nos ayuda a entender con profundidad la Eucaristía: el sacrificio. Particularmente el sacrificio que va a llevar a cabo Abraham de su hijo. Ese sacrificio que es... La palabra sacrificio viene de una palabra latina compuesta: sacrum facere, hacer sagrado. Hacer sagrado por obediencia. Obediencia es una palabra compuesta latina que es ob audire, escuchar al que está delante de mí. Quien obedece no es el que acata inmediatamente y hace las cosas como tal. Sí, en un sentido, pero no en un sentido amplio. En un sentido amplio, quien obedece es quien escucha. Y sabe que está escuchando porque hay alguien que le está llamando. El sentido de sacrificio del Antiguo Testamento implica la obediencia. Escuchar a Yahvé. Y escuchar a Yahvé lleva a ir más allá del límite de la propia humanidad. Sacrifica a tu hijo. Pero sacrifica a tu hijo. El Señor, con una intervención a través de un ángel, le hace mostrar lo que verdaderamente significa. Antiguo Testamento, incoado la Eucaristía, incoada este sacramento. Alguien dirá, ¿por qué la Eucaristía es un sacramento? Bueno, si la palabra sacramento no aparece en todo el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, hasta la primera carta de los Corintios de San Pablo, pues hay que entender que el término es mucho más amplio por su significado. En el libro de Judith ya se menciona sacramentum, pero es otra cosa. Llegando al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que la presencia real de Jesús en la Eucaristía es el completo, no es Él en pedazos, es Él, Dios, hombre y Dios verdadero. Persona divina, dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. En el Nuevo Testamento hay un sentido nuevo al banquete pascual. Los judíos, ya aparece en el libro del Éxodo, que significa salida. ¿Qué tenían que hacer para salir de Egipto? Comer a prisa, vestirse de tal manera. Se acerca su liberación. La Pascua, el paso de la esclavitud a la liberación. Egipto significa tierra de muerte, teológicamente hablando. Egipto significa lugar donde está el faraón, es decir, quien va a despedazar tu libertad. En el Nuevo Testamento ya no hay una Pascua que sea cambiar de ubicación geográfica. Esa Pascua será algo que le llamamos misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección. ¿De quién? Del único que pudo haberla sufrido como tal, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Su pasión, su muerte y su resurrección. Ya hay un banquete pascual distinto. Ese banquete pascual ya no es, como les había dicho, la salida de un lugar geográfico para llegar a otro lugar, sino ya es la liberación de algo que oprime al hombre, y eso que oprime al hombre es su pecado. ¿Quién puede liberar a un pecador de sus pecados? ¿Otro pecador? No. Solo uno que no tiene pecado. Solo uno que es justo, por el que somos justificados. Ni tus obras ni las mías nos justifican. Nos justifica solo uno, Cristo. Ese banquete pascual, ¿qué comeremos? Un cordero pascual. Isaac en el sacrificio preguntaba,
¿dónde está el cordero del sacrificio? Y Abraham se callaba porque era Isaac. ¿Quién es el cordero del sacrificio? Cristo. Por eso nosotros, la tradición cristiana también la ha identificado como Agnus Dei, Cordero de Dios. Porque es el elemento que se come para ser liberados. Pero también porque la figura del cordero es el animal que no hace ruido, que no grita cuando va a ser sacrificado. A la Eucaristía también se le llama fracción del pan. Ustedes ven esa imagen ahí de Fray Gabriel Chávez de la Mora, son los discípulos de Emaús. Reconocen a Jesús solo cuando parte el pan. Lo reconocen solamente en el momento eucarístico. ¿Eres tú? Con razón nuestro corazón ardía. ¿Eres tú? Es una fracción del pan, y si el pan se fracciona para compartir. No se fracciona para quedarse nada más conmigo y ya. Se fracciona para compartir. También se le llama la cena del Señor. ¿Por qué? Porque evocando las citas del Nuevo Testamento, Marcos 14, Mateos 26, Lucas 22 y también una de las cartas paulinas, Primera de Corintios 11, Jesús está cenando con sus discípulos antes de padecer. Lo que se ha llamado también la institución de la Eucaristía. Y la Eucaristía es también un sacrificio redentor. Sacrum facere. Algo se hace sagrado para redimir al que no está redimido. ¿Quién no está redimido entonces? El pecador. Si estamos moviéndonos en la esfera de la gracia, hemos partido con esa premisa, ¿cómo nos acercamos a ello? Nos estamos acercando frente a un problema, nos estamos acercando a un obstáculo o nos estamos acercando a un misterio. Si yo digo que es un problema, trataré de resolver. Si yo digo que es un obstáculo, trataré de saltar. Decía Romano Guardini en el siglo XX, uno de los grandísimos teólogos, que para acercarse al misterio es necesario contemplar desde dentro y que el misterio no puede ser nunca un problema o un obstáculo. Si es un misterio, significa que lo voy a conocer tanto cuanto. No lo puedo agotar ni lo puedo poseer. Se revela el misterio. ¿Y por qué se revela? ¿Hay intencionalidad? Sí que hay intencionalidad. Hay intencionalidad porque hay alguien que puede captar lo que se va revelando. ¿Y cuál es esa? La estructura antropológica del hombre. El hombre es creado para rezar. El hombre es creado para entrar en esa relación trascendental. Hay que entender ese rezar u oración como es decir, mi condición existencial guarda una relación trascendental con aquel que me dio el ser. Nosotros decimos Dios. Aunque no quiera, mi estructura antropológica está diseñada para eso. Por eso buscas ser feliz. Por eso buscas un amor absoluto e incondicional que no lo vas a encontrar aquí. Al acercarnos a ese misterio, desde dentro empezamos a contemplar lo que el mismo Dios está revelando. ¿Qué me revela, Señor, sino tu voluntad? ¿Por qué? ¿Por qué me revelas tu voluntad? Bueno, porque la puedo conocer y porque la puedo cumplir. Citando unas palabras de un padre de la Iglesia del siglo III, IV, San Agustín,
obispo de Hipona, él decía, reflexionando sobre la Escritura, es cierto que Dios nos revela su voluntad, pero no nos quita la libertad. Y dice esta icónica frase, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, porque eres creado libre, porque no decide por ti. Seguimos. Jesús instituye la Eucaristía en la noche en la que fue entregado. Hay un drama contenido en la Eucaristía. Es la entrega total a la voluntad del Padre, pasando por el misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección. La Eucaristía es una palabra griega, significa acción de gracias. No solo es evocación de la entrega de Jesucristo, sino actualización. Uno solo fue el sacrificio, La Eucaristía no es un sacrificio repetido, sería una herejía. Es la actualización incruenta del mismo sacrificio. Después llegaremos a eso. La Eucaristía tiene un sentido de perpetuidad y de participación. Es un misterio de la fe que nos lleva a anunciar la muerte, a proclamar la resurrección y a esperar su venida gloriosa. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. La Eucaristía es el don por excelencia que hemos recibido. ¿Por qué? Porque es Él mismo, con mayúscula. Porque es Dios mismo. Su persona divina en su humanidad. Cuando se celebra la Eucaristía, se hace realmente presente el acontecimiento central de nuestra salvación. Este acontecimiento es tan decisivo para la salvación del género humano que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado el medio para participar de Él. Solo después de la Eucaristía ha vuelto al Padre, no antes. Verdaderamente en la Eucaristía nos muestra un amor que llega al extremo. Nadie tiene amor más grande sino aquel que da la vida por sus amigos. Juan 13, versículo 1. ¿Por qué le llamamos presencia real? No por exclusión, no porque otras presencias no sean reales, es decir, no es porque, es que en la Eucaristía sí está la presencia real, como si no estuviera en la oración, como si no estuviera en la caridad, como si no estuviera en el otro. No es por exclusión, sino por antonomasia, porque es sustancial, ya que por ello ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro. Cuando nosotros escuchamos los textos de la institución de la Eucaristía, hay una palabra que Jesús dice a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía. No dijo, celebramos y nos vamos. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en memoria tuya? La celebración de tu presencia entre nosotros, la celebración de lo que nos ha alcanzado la salvación, el misterio pascual. Esa celebración que se hace en memoria de Jesús, se hace porque los apóstoles también han recibido el don del Espíritu Santo, y este don que lo han recibido es para hacer presente a Jesucristo en medio de la asamblea. Voy a citar dos textos, uno del año 35, San Ignacio de Antioquía. Nosotros, para entender un poquito de la teología católica se compone de tres elementos. El primero, la piedra, la base, el fundamental, la Sagrada Escritura. Sin la Escritura no vamos a ningún lado.
El segundo elemento, la tradición. ¿Y qué es la tradición? Los primeros siglos después de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Las primeras comunidades cristianas. Las primeras comunidades que celebraban el pan, que partían el pan, que celebraban la Eucaristía. Los primeros encargados de esas comunidades que dictaban de alguna manera el comportamiento de aquellas comunidades. Es decir, aquellos que fueron discípulos de los apóstoles o aquellos que conocieron a Jesús en el tiempo, que llevaron su enseñanza a ciertas comunidades. A ese periodo se le conoce el periodo patrístico o también la tradición de la iglesia. Porque si nosotros nos quedáramos solamente en el periodo apostólico, no sabríamos cómo comenzaron a vivir las primeras comunidades cristianas. Pues hay un documento, hay un padre de la iglesia, son llamados así, San Ignacio de Antioquía, que en el año 35 ya escribe algo. Ojo, en el año 35, antes de que fuera escrito el primer libro del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses y se escribe entre el año 62 y 63. Pues en el año 35, este Ignacio de Antioquía ya escribe algo referente a la Eucaristía. ¿Qué es lo que escribe él? Voy a leer. Tratad de reuniros lo más frecuentemente que sea posible para la Eucaristía de Dios y para glorificarlo. Cuando os reunís con frecuencia, se destruye la fuerza de Satanás y con la concordia de vuestra fe procuráis su ruina. ¿A quién le escribe? Pues le escribe a las comunidades cristianas que ya existen. Propiamente esto le está escribiendo a una comunidad que se llama Éfeso. San Pablo también le va a escribir a los efesios, Pues Ignacio de Antioquía está escribiendo esto. Tratar de reunirnos lo más frecuente que sea posible para la Eucaristía de Dios y glorificarlo. Dice, cuando reunís, se destruye la fuerza de Satanás y con la concordia de vuestra fe procuráis su ruina, la ruina del demonio. En el devenir del tiempo, la reflexión sobre las acciones de nuestro Señor Jesucristo se fueron profundizando cada vez más. Se tenía que profundizar en lo que dijo y en lo que hizo. Y la reflexión le llevó poco a poco a la iglesia a entender cómo poder celebrar la Eucaristía. Eso se le llama liturgia o liturgia, obra del pueblo. ¿Cómo celebrar la Eucaristía? En donde sea que hubiese iglesia. Se fueron componiendo himnos, se fueron componiendo cosas, se hizo el discernimiento de ver cuáles eran las especies eucarísticas. Decía, si fue en la última cena y había pan y vino se queda. ¿Qué palabras? Las palabras que rescatamos en 1 Corintios 11 y en los otros evangelios sinópticos, porque en San Juan no aparece la institución de la Eucaristía. Estas son las palabras. Y entonces esas palabras que se van diciendo no son las palabras que yo como sacerdote digo en persona mía. Los que vayan a la misa se han dado cuenta que los sacerdotes no decimos, esto es el cuerpo de Cristo que será entregado. Esta es la sangre de Cristo que será entregada. No decimos eso. ¿Qué decimos? Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Por qué? Porque la condición del consagrado le lleva a repetir esas palabras de Jesucristo en favor de su pueblo. Y no es porque yo sea José Luis o Ramón o quien sea, sino porque estoy haciendo eso en memoria suya.
¿Por qué te quedaste en el pan? ¿Por qué te quedaste en el pan y en el vino? ¿Por qué tu cuerpo y tu sangre se comen y se beben? ¿Por qué? Porque a nadie se le olvida que tiene hambre. A nadie se le olvida que tiene hambre. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Si has tenido la experiencia del hambre, no se olvida, tiene que saciarse. Pues esta hambre viene en el orden de la gracia. Tengo hambre de eternidad, tengo hambre de Dios, tengo hambre no solo de su palabra, sino de su carne y de su sangre. Si te quedas en la Eucaristía, ¿verdaderamente estás presente tú? Solo en el orden de la gracia lo puedo contemplar, mas no agotar. Si lo veo en el orden natural, podría no darme cuenta de la presencia real de Jesucristo, y no porque yo me dé cuenta no esté, no depende de mí. Pero en el orden de la gracia estás tú, en dos accidentes, el pan y el vino. Y a eso el estudio y la teología le han llamado transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Cambia la sustancia, permanecen los accidentes. Sabe a pan, parece pan, sabe a vino, parece a vino, pero es cuerpo y es sangre. Accidentes permanecen, la sustancia es cambiada. Transubstanciación no es una representación, no es un recuerdo, no es una evocación, es un memorial. Se actualiza de manera incruenta el misterio pascual. El jueves, el viernes y el sábado santos. Allí. En la misma tradición de la Iglesia nos damos cuenta también de las vidas de los santos. Las vidas de los santos que de alguna manera han estado revestidas por algún aspecto místico, que han podido ver en la Eucaristía lo que nosotros no vemos, pero que creemos. Al menos tengo dos referencias: San Pío de Pietrelcina, siglo XX, que llegaba ya casi al final de su vida a detenerse hasta 2 o 3 horas y media celebrando la Eucaristía, por la experiencia mística que tenía al celebrarla. ¿Algún otro santo? Mexicana, beata, Concepción Cabrera de Armida, Conchita. Evidentemente ya no es sacerdote, pero la participación de la Eucaristía que le hacía contemplar el viernes, el jueves, el viernes y el sábado santo, la pasión, la muerte y la resurrección. Y si tú estás presente, y si tu presencia es real en la Eucaristía, Jesús, ¿cómo yo puedo tratar la Eucaristía? Mejor aún, ¿cómo puedo vivirla? Porque si no vivo la Eucaristía, no me enamoro de eso. Si la veo en el orden natural, puede no tocar mi intelecto, mis afectos y mi voluntad. Y puedo quedarme, a lo mejor, igualito que como llegué, es igualito como me voy. La presencia real de Jesús. Jesús, ¿qué significa Jesús? Dios salva. Dios me ha salvado. ¿Te ha salvado? Me ha salvado. Y la única manera
de agradecerle a Dios es como Él nos enseñó a agradecer. El que cree en mí tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese resucitará en el último día. No seguí en el Evangelio de Juan, capítulo 6 fue el que leí, pero más adelante, justo en el Evangelio que van a escuchar el siguiente domingo, la gente que lo escucha empieza a parecerle un poquito raro y decir, ¿qué doctrina tan dura? ¿Cómo que el que no come y el que no bebe? Y muchos empiezan a irse de sus discípulos, y sus discípulos comenzaron a irse. Y luego Jesús, mirando a los apóstoles, hace una pregunta: ¿y ustedes también quieren dejarme? Se van a escandalizar, ¿por qué? Porque les estoy enseñando que Dios no es hijos. Les estoy enseñando que Dios es Abba, papá. Les estoy enseñando que yo soy el Hijo de Dios y que soy el pan que baja del cielo. ¿Y se quieren ir? Y viene la respuesta de Pedro, donde manifiesta ese primado de Pedro. ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú. Te creo lo que dices porque eres el Logos creador. Te creo lo que dices porque de tu palabra fueron hechas todas las cosas. Y dijo Dios y lo vio bien. Y dijo Dios y se hizo. Porque el Logos creador, que es Dios, es la palabra eficaz que saca de la nada y crea. Y la palabra, única palabra, que resucita. Si tu palabra tiene esa cualidad omnipotente, te creo. Y si te quedas en la Eucaristía, eres tú. Porque eres el Logos. Eres la palabra. Jesús es la palabra pronunciada por el Padre. Y Jesús es el discurso de Dios. Una palabra que se escucha, que se cree y que se vive cuando nos disponemos para ello. Si tu palabra es eterna, si tu palabra me ha creado, si tu palabra me resucitará, creo firmemente que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Tú me lo dijiste. No es producto de mi elucubración. Te creo con la fe. Y por decir una cosa más, en la Eucaristía está presente toda la Iglesia, toda, triunfante, purgante y peregrinante. Nos daría para más temas, pero ya me dijeron que tengo que ir aterrizando. Entonces, porque es la celebración, es la actualización, es el memorial del misterio pascual de Jesucristo. Yo te creo y yo celebro. Parece que hoy la Eucaristía empieza a desacralizarse, no por lo que sea de suyo, ¿no? Sino porque nosotros no hemos tenido ese contacto, no nos hemos dejado tocar por la Eucaristía, porque nuestra fe quizás ha sido tan endeble que ha sido una fe de conceptos. Eso es una fe débil, porque una fe de conceptos no me cambia la vida. No me acerca a Jesucristo. Una fe de conceptos no me hace cercano al otro. Una fe de conceptos no me deja tocar la herida del otro, ni siquiera las mías. Es una fe experiencial. Cuando tenemos esa fe experiencial, la Eucaristía será para nosotros el momento central del domingo y de la vida. Prepararla y agradecerla. Y que pienses cómo te acercas a la Eucaristía. ¿Cómo llegas? ¿Cómo escuchas la palabra? ¿Cómo crees en la presencia real de Jesucristo?
Y esas preguntas también me las hago a mí, que soy sacerdote, ¿eh? ¿Quién me enseña a tratar la Eucaristía? Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. María. Ella es el arca de la nueva alianza. ¿Por qué se le dice arca de la nueva alianza? Porque en su vientre no estaba la vara de Aarón, estaba Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En su vientre no estaba el maná del desierto, estaba el pan vivo que bajaba del cielo. En su vientre no estaban las tablas de la ley, estaba quien es la ley del amor. Por eso también le invocamos a ella y le reconocemos como el arca de la nueva alianza. ¿Qué contienes, madre? Al autor de la vida. Mujer eucarística. Y esa mujer eucarística que es mi madre, me enseña a creer en la presencia de Jesús. Muchachos, nos vamos a acercar ya para el break. Van a tener un espacio para hacer alguna pregunta o lo que fuera en unos papelitos que les dejaron por ahí. Durante el break los van a recoger y con mucho gusto, si quiero, no se crean, voy a responderles, ¿sí? Con mucho gusto, hasta donde sepa y hasta donde nos dé el tiempo. Bueno, pues creo que nos vamos al break, ¿verdad? Gracias. Vamos a responder a las preguntas, a intentar responder. Antes de leer las que están escritas, me faltó decir cuál es el tercer elemento para la composición de la teología, que es el magisterio, porque el magisterio es el intérprete de la tradición y de la escritura. No es el único intérprete, pero magisterialmente los santos padres y los obispos en colegio hacen esa interpretación. Guarda una coherencia interna. En el momento en que no haya una coherencia interna, estamos frente a una herejía. Bienvenidos al club de los herejes, ¿no? Cuando no haya una hermenéutica de la continuidad, entonces ahí es donde estaríamos un poquito descanchados. Primera de las preguntas. ¿Por qué solo los sacerdotes pueden consagrar? ¿No compartiría más eficientemente el pan si todos lo partiéramos? Todos podemos partir el pan. Es distinto partir el pan que consagrar. ¿Por qué el sacerdote consagra? Porque el sacerdote actúa in persona Christi capiti, es decir, en la persona de Cristo cabeza. Porque por la consagración. La consagración que hay en la vida del sacerdote, él en su libertad entrega para dos cosas, para predicar la palabra y para celebrar los sacramentos. Esa condición viene consagrada. Y un sacerdote es ordenado solamente por un obispo que está en una línea de continuidad con los apóstoles.
Tan es así que nosotros podemos identificar cuál es la línea de continuidad, por ejemplo, del señor Cardenal Robles Ortega o de algún otro obispo. ¿Quién ordenó obispo a este, hasta llegar al colegio apostólico? La ordenación sacerdotal de nosotros siempre vendrá a manos de un obispo. El sacerdote celebra los sacramentos y solamente él puede consagrar la Eucaristía por razón de ser de su sacerdocio. Ahora, no solo eso, tiene que hacer las cosas como las tiene que hacer. Yo no puedo decir, bueno, voy a celebrar la Eucaristía y no hay pan, pongo una tortilla. Inválido, no hay consagración, no hay Eucaristía. Híjole, me falta vino, voy a poner un poquito de aguardiente, no hay Eucaristía. O me voy a inventar las palabras de la consagración, no hay Eucaristía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tesoro, estamos hablando de un sacramento, estamos hablando de una acción divina que no es, obviamente, no es acción del hombre. Por eso el sacerdote solo consagra, porque está consagrado para consagrar. Merecería la pena todo un tema sobre el sacerdocio, porque es riquísimo ese tema también. Siguiente pregunta. ¿Podrías explicar el efecto de la Eucaristía en mí? ¿Cuál es la diferencia de recibir la Eucaristía más consciente de sus efectos? A una persona que no entiende muy bien los efectos de la Eucaristía, ¿puede ayudarla a alinear sus afectos y voluntad a la de Dios? 3 preguntas en un papelito. Bien. ¿Cuál es el efecto de la Eucaristía? La vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Ese es el efecto. Ese es el efecto de la Eucaristía, pero también, digamos, el efecto final o pleno. ¿Pero qué otros efectos puede haber de la Eucaristía? Un mayor afecto y más ordenado hacia Dios. Una consideración más amplia del cuerpo de Cristo, es decir, de todos los demás. No solo me sé hijo, sino que también me sé hermano. Y si mis hermanos son hijos del mismo Padre, les trato como lo que son. La Eucaristía nos convoca a la escucha de la palabra y a la fracción del pan, no de manera individual, no hay misas privadas. La Eucaristía es el pan de los hijos. ¿Cuál es la diferencia de recibir la Eucaristía más consciente de sus efectos? Los frutos de los efectos. Cuanto más consciente soy, más puedo entender cuáles son los frutos. Si yo no soy consciente de lo que estoy recibiendo, puedo quedarme sin el fruto. ¿Por qué? Porque no estoy involucrándome de una manera intelectiva ni volitiva. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, que es la presencia de Dios, el hombre es quien recibe la presencia, pero si no pone en juego sus potencias, ¿qué va a recibir? Sí, al mismo Cristo, pero ¿cómo lo va a recibir? ¿Cómo está capacitado para recibir? Por lo tanto, de una manera más consciente, puedo saber los efectos, pero también los frutos de estos. A una persona que no entiende muy bien los efectos de la Eucaristía, ¿le puede ayudar a alinear sus afectos y su voluntad a la de Dios? Sí, pero se trata de ir comprendiendo, No es de que voy a ir a la misa una vez que ya terminé de comprender. Hay criaturitas de 7 años, de 6 años, que saben que es Diosito presente y ha comprendido de una manera perfecta. Diosito presente. Y se comportan. Dicen, es que está Diosito presente. Y es que en esas palabras tan sencillas descubrimos una carga teológica impresionante. Presente, presencia sustantiva, no una sustancia, una presencia capaz de entrar en interrelación. No es una sustancia como una piedra, no tengo ninguna relación con una sustancia,
pero con una presencia sí que lo tengo. Ahí tendríamos que irnos un poquito más al concepto de persona, siguiendo la escuela de Javier Zubiri y no el idealismo alemán. Siguiente. ¿Consideras que ciertas normas de la Iglesia han dejado de ser practicadas por no usar métodos modernos? Bueno, ciertas normas de la Iglesia han dejado de ser practicadas por no usar métodos modernos. Yo creo que el no sobra por usar métodos modernos, creo, si entiendo el espíritu de la pregunta, ¿no? Las normas que se ponen en la liturgia están en el devenir del tiempo. Se van acomodando. Año 604, Gregorio Magno convoca la primera formación litúrgica para la celebración de la Eucaristía. Y en el año 604 empiezan a comprender que es la palabra y el pan, y empieza a haber una celebración de la Eucaristía de una manera más participativa. Y así hasta 1535, Concilio de Trento. Concilio de Trento que viene a responder a las herejías que surgen en la Reforma, pero también que viene a no instituir, sino a decir cuál es el septenario, los 7 sacramentos, y Trento corta de tajo con todas las formas de celebración que había, de tajo. Y dice Trento, esta es la forma de celebrar, 1535. Pero después vienen otros movimientos, la reforma litúrgica. Y en la reforma litúrgica empieza a preguntarse por razón pastoral. Siempre que ha habido un movimiento litúrgico ha sido en razón de una reforma, en razón de un bien pastoral. Ahora, la gente, ¿cómo le hacemos entender la Eucaristía que está ahí? En la reforma litúrgica empieza a haber algunos cambios, entre ellos la lengua vernácula, la lengua del lugar, para que entiendan la palabra, para que entiendan lo que se está diciendo y no revestir solamente de un carácter mistérico, sino de un carácter de comunión y participativo. Y viene un cambio. Y ese cambio se produce en 1965, el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y habrá otros matices sin romper la liturgia, otros matices que se van adecuando a la zona y a la cultura de las personas. No es lo mismo celebrar la misa, digamos, en Guadalajara, aunque sí es la misma misa, que celebrar la Santa Misa en Malawi. El contexto cultural es completamente distinto. ¿Son las mismas acciones? Sí, pero hay elementos que ellos entienden mejor que nosotros y otros que nosotros entendemos mejor que ellos. Entonces hay esa adecuación pastoral que no falta a la liturgia. Hay también dentro de la Iglesia Católica 23 formas de celebración, porque hay 23 familias rituales. Y las familias rituales no se crean ni se destruyen. Las familias rituales están ahí. La primera, la que antecede al rito romano, es el rito ambrosiano en Milán y la Lombardía. Todavía queda allí. Es una forma de celebración. Y después verá una forma de celebración Ciro-Malabar y otra forma, muchas. Para entender, ¿hasta qué punto Dios se adecua al hombre y el hombre se adecua a Dios? Gracias. Dios se adecua al hombre hasta hacerse hombre. El hombre se adecua a Dios hasta hacerse Dios. La escatología. El hombre es divinizado sin ser Dios, porque no te quitan la personalidad, más bien eres en Dios. Esa es la adecuación. Y nosotros, mientras vivimos, estamos en ese proceso de comprender a Dios que se hizo hombre y de comprender que me llama a una divinización, que no es ser otro Dios, sino es ser en Dios. Esa es la condición. Qué bonita tu pregunta, porque esa es la condición creatural de la persona, darse cuenta que procede de Dios, que no es Dios, pero que solo se realiza en Dios. Siguiente, crucifixión, muerte y resurrección. La Eucaristía no está completa sin las tres, ni la base de nuestra fe, pero creo que es importante resaltar la resurrección en particular.
¿Por qué el que Jesús resucita es tan importante para el misterio, el sacramento de nuestra fe? Arriba las chivas. Aquí dice. Porque sin resurrección no hay Eucaristía. Sin resurrección no hay paso de la muerte a la vida. Sin resurrección no hay piñus de gloria, prenda de la futura gloria. Sin resurrección no se abre la eternidad en el tiempo. Sin resurrección nos quedamos repitiendo y no actualizando. La resurrección es el fundamento de la fe. Ese es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque el Señor ha vencido a la muerte y nos ha abierto un espacio de eternidad, y la eternidad ha entrado en el tiempo para romper el tiempo y hacerlo eternidad. El Creador que se hace criatura. ¿Para qué? Para mostrar el camino al Creador. La resurrección es el quicio de nuestra fe. El punto central, el vínculo. Sin esta no puede haber celebración sacramental. Sin esta no puede haber palabra actualizada, porque la palabra de Dios es una palabra actual. La resurrección es el acabose de la muerte. En una brevísima palabra, la resurrección es el sentido más profundo y más explícito del amor. ¿Por qué? Amor, palabra compuesta, a, alfa privativa, mor, mortis, o sea, sin muerte, no muerte. La resurrección es la no muerte, o sea, la resurrección es el amor. Dios es amor, Dios es no muerte. O sea, Dios en la Eucaristía, te amo, no te vas a morir. La resurrección. Siguiente. Algunos consejos para tener una fe experimental. Recomendaciones de libros para reflexionar sobre el tema. Muchos. Sí, algún primer consejo de la fe experimental. Si yo te digo, ¿cómo se llama usted? María José. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto, ¿no? Ya me entendí el trípode del amor. A Dios, al otro y a mí. Si fallo en una, fallo en todas. ¿Cómo es una fe experimental de esto? María José, una fe experimental en esto sería, ¿qué experiencia tienes de amarte a ti? ¿Qué experiencia tienes de amar a otro? ¿Y qué experiencia tienes de amar a Dios? Y esa experiencia se contagia y se transmite. ¿Por qué? Porque la experiencia se vuelve también actitud. Si es la fe conceptual, no hay actitudes. Podemos tener unas buenas reflexiones, a lo mejor, que quedan solamente en abstracciones, pero que no tocan, que no cambian la vida. Puedo ser el teólogo de punta, pero si mi vida no habla de la presencia de Dios sencilla en lo cotidiano, eres una máquina de datos y ya. Toca. La fe experimental. ¿Cómo tener la fe experimental? Viviéndola. Viviendo la fe, viviendo lo que crees. Es que quiero entender lo que creo. No vas a poder. Vas a poder entender mucho, pero no todo, porque no lo puedes poseer. Decía San Ambrosio de Milán, porque creo, busco entender, y no es porque entiendo que pienso creer. La fe y la experiencia es vivirla. Si un día Dios te concede la gracia de tener hijos, y a tu hijo le enseñas, tienes que amar a tu prójimo, se lo dices, ¿no? Muy bien, mamá, ya entendí, tengo que amar a mi prójimo. Y después le dices, ahí hay alguien que necesita, ¿cómo te vas a acercar? ¿Cómo lo vas a mirar a los ojos? ¿Cómo le vas a hablar? ¿Y cómo le vas a ayudar? Y después que lo haga este niño, siempre cuidándole, le preguntas su experiencia. Y después le dices, ¿entendiste lo que es amar al prójimo?
Y esa experiencia no se le va a olvidar, nunca. Y la va a repetir, y la va a repetir, y la va a repetir. Libros sobre el tema. Recomendaciones de libros para reflexionar sobre el tema. Supongo que es sobre el tema de la Eucaristía o sobre el tema de la fe experimental. Voy a dar de uno y de otro, ¿sí? Primero, de la Eucaristía, la Sagrada Escritura. ¿Sí? Leer la Sagrada Escritura, meterse a la Escritura. Después, hay otro libro preciosísimo sobre la Eucaristía que se llama Eclesia de Eucaristía. O sea, la Iglesia nace de la Eucaristía, que lo escribió, se llama Karol Wojtyła, San Juan Pablo II. Otro libro, Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad, un señor que se llama Joseph Aloysius Ratzinger, Benedicto XVI. Otro libro, un señor que se llama Scott Hahn. Scott Hahn fue un pastor protestante, creo que pentecostal, no me acuerdo si pentecostal o de qué denominación, y entrando a un curso de Mariología, va llegando su conversión poco a poco, la relata en un libro que se llama Roma Dulce Hogar, Scott y Kimberly Hahn, pero escribe un libro preciosísimo sobre la Eucaristía que se llama La Cena del Cordero. Ese es editorial Patmos. Libro sobre la experiencia de la fe. Hay un libro de Francisco Fernández de Carvajal que se llama Para llegar a puerto, el sentido y la ayuda espiritual. Ese te ayuda a bajar bastante bien a lo práctico la fe. Otro libro, Introducción al cristianismo, de Joseph Ratzinger. Otro libro, Dios existe, yo me lo encontré, André Frossard. Fue ateo del siglo XX. Otro libro, bueno, tengo tantos en la cabeza. La ciencia de la cruz, Edith Stein, ¿sí? O Teresa Benedicta de la Cruz, la que fue judía, atea, católica, carmelita, mártir en Auschwitz, santa y patrona de Europa. Edith Stein o Teresa Benedicta de la Cruz. Murió el 9 de agosto de 1945, contemporánea más o menos. Siguiente. Respondió a la pregunta de Jesús de manera afirmativa. Yo creo porque tú me lo dijiste. A esto se le conoce como a la fe, o sea, una manifestación que encuadra dentro del orden de la gracia. Pregunta. Antropológicamente, ¿cómo podemos reconocer dentro de nuestra estructura y aceptarla, o sea, la fe? Antropológicamente te voy a explicar dos cosas muy sencillas: el comportamiento ético y el comportamiento moral. De manera análoga nosotros utilizamos moral como ética, pero en término general, pero en término particular y en término profundo son cosas muy distintas. El comportamiento ético viene basado de la naturaleza como principio de operaciones. Tu naturaleza tiene un principio de operaciones. Tú no puedes tomar café por tu oído aunque llegue al conducto. ¿Por qué? Porque no lo vas a gustar, ¿sí? No gustas por el oído, gustas por el gusto. Tú no puedes caminar con las manos, podrías dar unos pasos, pero las manos no son para caminar. La naturaleza tiene un principio de operaciones y después del principio de operaciones viene la búsqueda del bien común. ¿Por qué? Porque descubro que vivimos en comunidad y estamos buscando un bien. Y después ese comportamiento ético me lleva a hacer el bien y evitar el mal. Punto, comportamiento ético. Siguiente, comportamiento moral. El comportamiento moral es el comportamiento que viene iluminado por el dato revelado. Jesucristo, la revelación. Ese comportamiento moral lleva a elevar el orden natural a un orden sobrenatural, la gracia. Y ya no es
hacer el bien y evitar el mal nada más. Ya no es la naturaleza como principio de operaciones. Ahora, ¿qué va a ser? Yo busco tu verdadero bien, con mayúscula, que es Dios, pero al mismo tiempo yo soy reflejo de ese verdadero bien. Soy reflejo de Dios, no soy Dios, soy reflejo de Dios en lo cotidiano, como tú lo serás para mí. Diferencia entre ética y moral, hay mucha. Digamos que en el cotorreo podemos decir una y otra cosa, ¿no? Pero sí hay diferencia. Ahora, la fe en la estructura antropológica, ¿cómo se nota la fe en la estructura antropológica? Se nota una fe natural, pero no una fe sobrenatural. La fe sobrenatural viene solo con el bautismo. La fe natural, ¿cuál es? La búsqueda de la verdad, la búsqueda de la bondad y la búsqueda de la verdad. Del amor, bondad y verdad. Los trascendentales del ser. Más amor. Pues allí, en esa estructura que nosotros poseemos ya, porque tú eres un sujeto en búsqueda, si no eres un sujeto en búsqueda, hay algo que no va funcionando bien. Allí encuentras ya una estructura que está preparada para recibir una fe sobrenatural. Ahora, cuando se recibe esa fe sobrenatural, es porque tú mismo te das cuenta que tu naturaleza es ya un terreno que está preparándose para recibir una sobrenaturaleza, la gracia. Dios respeta la libertad del hombre. Aquí podríamos hacernos dos preguntas muy interesantes, que en antropología teológica se llama sobrenatural. ¿Hasta dónde llega la voluntad de Dios que no anule la libertad del hombre? ¿Y hasta dónde llega la libertad del hombre que no se olvide de la omnipotencia divina? ¿Sí? Eso se llama sobrenatural, ¿eh? Por cierto, no tiene respuesta, ¿sí? Pero hay una construcción muy interesante de todo ello. Mi condición me prepara para recibir la fe. La fe no me viene por las ganas que le ponga. La fe me viene como don de Dios, que se recibe en el bautismo. Siguiente pregunta. ¿Cómo interpreta o interpretó la Iglesia la Eucaristía? Creo que esta pregunta tendría muchos ángulos por los cuales acercarse. ¿Cómo la Iglesia lo interpretó? Es que la Iglesia no interpretó la Eucaristía, es que la Iglesia nació de la Eucaristía. Y al nacer de la Eucaristía, seguimos comprendiendo esa acción de Dios por nosotros. Más que comprendiendo, contemplando. Porque si es una acción que yo puedo comprender de una manera absoluta o poseer, entonces le estoy quitando el carácter de misterio. ¿Cómo ha interpretado siempre la Iglesia? La Iglesia nació de la Eucaristía. ¿Pero cómo lo va a entender? Como eso, el misterio pascual de Jesucristo, que nos ha alcanzado la redención, pasión, muerte y resurrección por cada hombre, por cada mujer, por el perdón de sus pecados. Si nosotros vemos la Eucaristía así, de una manera sencilla, decimos, es un padre que se pone un trajecito, que dice unas oraciones sobre el pan y el vino, y la gente se acerca y lo recibe y se va. Pero si lo vemos con fe, vamos al Jueves Santo, al Viernes Santo y al Sábado de Gloria. Y estamos participando con todo nuestro intelecto, con toda nuestra voluntad, con nuestra memoria, con nuestra fantasía, con nuestro sentido común y con todo lo que somos. Porque la Eucaristía no es para tu intelecto, es para tu persona. La Eucaristía no es un silogismo. La Eucaristía es la presencia de Dios, y la presencia de alguien toca. Se siente la presencia de alguien, ¿no?
Terminaron las preguntas. Adelante. No terminaron. Adelante, no. No, porque usted va a hacer una. Cuando fue el Concilio de Trento, Sí. ya fue pero antes del Concilio de Trento, Sí. ¿cómo se celebraba la Eucaristía? De maneras muy variadas, dependiendo también la zona, ¿sí? Pero lo que sí es que había fracción del pan, lectura de la palabra de Dios. Era lo que sí había, en todos lados. Pero Trento le da ya un camino litúrgico, ¿no? Se hace esto, 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 esto y esto. Pero ya había, que es la palabra y el cuerpo y la sangre. Pero decir cómo era exactamente en cada lugar es muy difícil. ¿Como que le pone más orden? Le pone orden, porque corta con todo, o sea, a rajatabla. Así es, y así se queda. Y todo el Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano, todo era o sea, en África, en Japón, así era en latín. En todos lados. Cuando se convoca el Concilio Vaticano II en 1962, el Papa Angelo Roncalli, que es San Juan XXIII, en un famoso discurso de la Luna, que es el discurso anterior, él hace una pregunta muy interesante. Cuando avisa al mundo del Concilio Vaticano II, vamos a tratar de responder una pregunta. ¿Quién eres, Iglesia? Qué interesante. ¿Quién eres, Iglesia? Y vienen los años de preparación y después viene el Concilio Vaticano II y digamos que la primera forma de responder es la constitución sobre la Sagrada Liturgia, que es Sacrosanctum Concilium, porque es la primera que sale, que es la constitución sobre la liturgia. Y después vendrán otras 3 constituciones, 9 decretos y algunas cartas. ¿Sí? De nada. ¿Listos? Es que hay una anécdota que escuché que dijo un ateo o que dijo un judío o no sé quién dijo algo, igual usted se la sabe, que le explicaron lo que era la Eucaristía y dijo, pues qué chistosos los católicos, porque si entendieran lo que ustedes me están explicando, Sí. pues habría pilas de gente afuera de las iglesias para comulgar. Exactamente. No hemos entendido bien. Creo que mucho tiene que ver primero, el contacto que no hemos tenido con la fe. Otra cosa será el contexto cultural, que también influye, pero a la base está el amor a Dios. Porque el que dice que cree en la Eucaristía y que ama a Dios, no puede tratar a la Eucaristía como si fuera una cosa. No puede darle igual la misa. Voy a terminar con una anécdota, si me permiten. Hace 3 años tuve la oportunidad de estar en Atenas haciendo un curso, y el curso era de griego moderno y de teología ecuménica, el diálogo con las iglesias que no son católicas, ¿sí? Y estaba internado en el seminario de los ortodoxos. Los ortodoxos no son católicos. Me acogieron bastante bien y disfruté muchísimo el curso. Y tenía un compañero de nombre James. Él era de Sudán del Sur, que es el país más joven en el mundo. Tendrá, me parece que 11 años de independencia, poco menos de 11 años. Y James se acercó y me decía, oye, ¿puedes mandar un mensaje de felicitación para mi tierra? Porque se están cumpliendo 8 años en ese tiempo de la independencia. Dije, pues, se me hizo muy chistoso, muy simpático. Ah, sí, cómo no. Felicidades por la independencia y demás. Y después, en el transcurso de los días, vi que James tenía sus manos pues muy maltratadas, sus brazos, ¿no? Con muchas cicatrices. Y le pregunté qué le había pasado. Y me dice James, nosotros vivíamos bajo un régimen musulmán, pero había muchos extremistas, y cuando llegaban a nuestras aldeas, a las mujeres las violentaban y lo hacían delante de nosotros, y a nosotros
Nos golpeaban, pero no nos mataban. ¿Por qué? Porque querían que renunciáramos a nuestra fe para proclamarnos de la fe de ellos, ¿no? Y decía, por eso tengo esto. Y le preguntaba cómo se vivía la fe, y él me decía, íbamos a la Eucaristía una vez a la semana, porque no había más, y teníamos que caminar 6 horas para llegar, celebrar, y luego regresar otras 6 horas. Y no acabaron con nosotros, y se logró una independencia. Cuando tocas esos momentos, viene un examen de conciencia muy fuerte. Y cáspita, ¿no? Qué poquito te quiero, qué poquito te trato. O lo he visto como un fenómeno cultural, pero no como un sacramento de salvación. No si entendiéramos, si contempláramos la Eucaristía, sería en la experiencia lo que es en esencia, el alimento de la vida eterna. Pues muy bien, caballeros y señoritas, pues creo que terminamos aquí, si no hay otra pregunta. ¿Cómo se termina? Bueno, gracias. Para terminar, hay que darle las gracias al padre José Luis. No, de nada. Y creo que Ceci les tenía preparadas unas palabras. Sí, que la vez pasada estaba muy nerviosa, pero les quería decir que felicidades a todos los que están aquí. Creo que realmente es de valientes querer fortalecer tu fe en el mundo en el que estamos, porque como dijo Juan Pablo en su exposición, fortalecer nuestra fe va a significar esfuerzo, entrega, va a ser cambiar nuestra vida, va a ser dejar cosas como comodidad, como pues cosas que nos gustan, pero que no van con amar a Dios. Entonces, los quería felicitar a todos, gracias por confiar en nosotros y bueno, seguimos encomendándonos entre todos. Aplaudo. Gracias a ustedes. Su fe aumenta la mía. Porque ser sacerdote en medio de este mundo es una cosa bellísima. Pero cuando ves el rostro concreto y joven de los que tiene fe, pues vale la pena dejar la carne en el alambre, ¿no? Vale la pena por eso y por muchas cosas. Pues recibimos de Dios la bendición. Pónganse en pie. El Señor esté con ustedes y que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les lleve a la vida eterna. Amén. Buenas noches. Gracias.